La pregunta que se hizo es, por ejemplo, ¿cómo se enfrentan ustedes a las frustraciones personales? El 41% dice que le cuesta superarlas. El 47% cree que después de cada caída hay que volver a intentarlo. Y cuando les cuestionamos cómo actúan frente a las situaciones límite, frente a los grandes problemas, el 58% afirma que pide ayuda para resolverlos. El 29% dice que siempre busca solucionar todo solo, y mientras hay un 13% que asegura que los problemas los superan y los paraliza. ¿Qué es un adulto sano, Gaby? Yo no, seguro, pero bueno, me imagino que alguien que tiene muy poquitos problemas, muy poquitos, ¿Así y te que no le imaginas? afectan la salud. Vamos a ver qué opina ¿Sí? la gente. A Bueno, ver. muchas gracias. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué es un adulto sano? A ver. Para mí, bueno, siempre utilizo que mejor que preocuparse es ocuparse, y creo que eso es ser sano. Muy bien, Estar esta es una ocupándose definición. de lo Ese que- tipo de cosas necesito. Saber cómo definen ustedes la salud o la adultez. Sí. Yo creo que el sentirse sano es saber que siempre al final del camino está la luz, ¿no? O sea Ajá. que Muy bien. no hay problema. Muy bien, gracias. Sí. Yo creo que un adulto sano es un niño sano que pasó a ser un adolescente sano y Ajá. que llega a ser un adulto sano. Esto sería maravilloso, ¿no? Parecería que... ¿Cuál es tu nombre? Cecilia. Parecería que lo que Cecilia nos está diciendo es que en realidad esto de la adultez sana tiene que ver con dos cosas, ¿no? Tiene que ver con ser adulto y tiene que ver con ser sano, no solo una de dos cosas. Se puede ser adulto y no tan sano, se puede estar sano y no ser tan adulto, y sobre todo habrá que diferenciar. Hay algunos adultos que en realidad no han conquistado espacios porque lo único que les ha pasado en sus vidas es el tiempo. Quiero decir, ser adulto es casi una consecuencia irremediable del paso del tiempo, ¿no? Crecer en última instancia por el paso del tiempo redunda quizás en que uno sea más viejo, quizás el crecimiento redunda en que uno sea más alto, quizás el crecimiento redunda en que uno sea más gordo, pero ser más sano no tiene que ver nada más que con el paso del tiempo, ni con el paso del crecimiento, sino con más cosas. Estamos hablando de madurez, porque la verdad es que cuando sumamos el ser adulto con el ser sano, encontramos esta palabrita que es la de ser maduro, ¿no? Ser maduro, ¿eh? No tiene nada que ver con haberse pudrido de las cosas, ¿no? Es ser maduro nada más. Sí, a ver. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Yo creo que un adulto sano es la persona que está capacitada a olvidar el pasado para poder vivir el futuro. Muy bien, o por lo menos alguien que no está condicionado por este pasado que ha vivido, ¿no? Por lo menos eso. Sí, tu nombre, por favor, primero. Primero tu nombre. Beatriz, perdón. Haberse fortalecido de experiencias del pasado, que fueron quizás muy dolorosas, uno se fortalece y es como que encuentra el equilibrio. Como decía otra persona, entre el cuerpo, la mente, las emociones, uno va encontrando quizás un poco el camino y va descubriendo nuevas cosas para seguir, ¿no? Muy bien, parece que tiene que ver con la fuerza entonces, ¿no? Parece que tiene que ver con la fuerza, parece que tiene que ver con la lucha. Sí, claro, decime tu nombre y tu opinión. Mi nombre es Mariné. Yo creo que nosotros ya desde el momento que estamos viviendo en este país estamos sanos, porque los discursos son un poco contradictorios. Se dice una cosa hoy, mañana se dice otra. Y la pregunta que te apuntaría es básicamente, ¿lo sano y lo enfermo tiene que ver también con la familia en que uno creció? Qué bueno que me digas esto, que decís lo de por estar viviendo aquí ya debemos ser bastante sanos, ¿no? Mi amigo de la Junta, compañero usual de este programa, dice siempre qué enfermo debo estar yo para seguir viviendo acá, ¿no? Entonces mirá vos qué cosa, ¿no? Que ahora, viste, la Junta, la señora opina todo lo contrario, opina que en realidad esto es una expresión de nuestra salud, poder seguir sosteniendo esto. Y respecto a la familia, este es el gran tema, ¿no? Esto será nada más que el devenir de las cosas o será producto justamente de aquello que hemos aprendido en nuestras casas, ¿no? También hay familias, como bien dice Marinés, que ayudan a crecer, familias que ayudan a madurar, familias que ayudan a que uno se transforme en un adulto sano, haciendo de nosotros jóvenes sanos y niños sanos. Y también, por supuesto y lamentablemente, hay familias que lejos de ayudarlo, de alguna manera interrumpen el proceso. No es por voluntad, no es por maldad, a veces también es por un mal aprendizaje, ¿no? Quiero decir, padres que no sean adultos sanos difícilmente consigan ayudar demasiado a que sus hijos sean adultos sanos. Los hijos pueden llegar a ser adultos sanos igual, aunque los padres no lo sean, porque por suerte la educación, como ustedes saben, la educación, y lo hemos dicho 10 veces en este programa, lo vamos a seguir diciendo, la educación consiste en que el afuera extraiga de uno lo mejor, no en que ponga, sino en que extraiga. Entonces, si mi padre y mi madre no han conseguido extraer en realidad, entonces esto será el problema y alguien extraerá. No importa lo que no pusieron,
porque este es el tema. Educar significa extraer significa poner en claro las cosas, significa de alguna manera saber quién uno es. Eva de San Martín tiene 36 años y dice, ¿tiene algo de malo no poder concretar las cosas que empezamos? ¿Es eso dañino, Jorge? No, no tiene nada de malo y de hecho forma parte de nuestra vida, no todo lo que hacemos en realidad lo completamos. En todo caso, la relación que nosotros encontramos entre tu pregunta, que encontramos en nuestra casilla y el tema de hoy, es darnos cuenta que ser adultos también significa estar en proceso de algunas cosas. Ser adulto no significa conseguir hacer lo que uno quiere, ¿eh? Ser adulto no significa lograr todo lo que uno se propone, porque ser adulto también significa darse cuenta que uno no es omnipotente, ¿eh? No somos omnipotentes, no lo podemos todo, ¿eh? Así que esta madurez y esta adultez, esta salud, decimos nosotros, tiene que ver también con un concepto que es darnos cuenta de nuestras limitaciones, ¿eh? También esto tiene que ver con el concepto de salud que de alguna manera manejamos. Sí, claro, vamos a la señora aquí. Doctor, la sobreprotección en la infancia que algunos sufrimos, ¿nos condiciona para ser un adulto sano? Yo creo que depende, porque a veces estas frustraciones padecidas en la infancia son justamente las que motivan nuestro crecimiento, ¿no? Está hoy claramente demostrado, ya no hay ninguna duda, que si nosotros no educamos a nuestros hijos para saber que no van a poder tener todo lo que quieren, nuestros hijos no van a tener la necesidad de madurar. Madurar significa darse cuenta de un montón de cosas. Y esta es la llave de la historia. La llave de la madurez tiene que ver con el darse cuenta. Y entre estos darse cuenta estará el darse cuenta de la frustración. Es por esto que siempre digo, y usted ya me ha escuchado decir esto, que en realidad para nuestros hijos no hay nada mejor que tener padres neuróticos como uno, ¿entienden? Sí. Porque así se van entrenando, ¿entiende usted? Claro. Imagínense nuestros pobres hijos, tienen padres perfectos, saludables, nunca los frustran, todo está bien, nunca tienen un problema. Después salen a la vida de verdad y se defraudan, se decepcionan, claro. Pobres chicos. Se dan un golpe. Se dan un golpe grave, ¿no es cierto? En cambio sí, se van entrenando con nosotros, ¿se da cuenta? Cómo perfecto. No, fuera de broma, lo que digo es irremediable el conflicto, es irremediable la frustración. Justamente una de las características del adulto que no ha llegado a ser sano, o del sano que no ha llegado a ser adulto, es la incapacidad para tolerar la frustración. Cuando usted ve a alguien que en realidad le dice esta historia de que no aguante, que no soporte, que no puede tolerar que las cosas no salgan como quiere, bueno, estamos allí frente a algo que podríamos llamar a alguien que no es un adulto sano, o podríamos llamar, como solemos llamar en la especialidad de las cosas, un neurótico, ¿no? Por allí en Cartas para Claudia decía yo, un psicótico, alguien que está desconectado de la realidad, que tiene una enfermedad muy grave, que solemos llamar locura, es alguien que dice 2 más 2 es 5, porque ha perdido el registro de la realidad. Un individuo normal dice 2 más 2 es 4. Un neurótico, alguien que no ha madurado, un inmaduro, dice 2 más 2 es 4, pero no lo soporto. No lo soporto, ¿entendés? No lo soporto. Esta es la historia de la capacitación y de la realidad. Sí, aquí la señora que me llama. Elizabeth. Una pregunta, doctor. ¿Ser sano o ser adulto, maduro, significa ser positivo ante la realidad que por ahí no es tan positiva, o ser permanentemente realista y ser negativo, o un equilibrio entre ambas? Positividad. Me encantan las preguntas que incluyen la respuesta, ¿sabes? Me encantó esa historia, ¿no? Porque la señora da por asumido que ser realista es ser negativo. Ella da por hecho una historia concreta. Bueno, entonces te voy a contar. La verdad es que la salud no consiste en ser capaz de ver la media botella llena en lugar de la media botella vacía, como se suele decir. La salud consiste en ver toda la botella. ¿Me escuchó? La salud no consiste en ver la mitad llena de la botella creyendo que esto es ser sano. Y que no consiste tampoco en ver la mitad vacía diciendo que uno es realista. La salud consiste en ver una botella llena hasta la mitad. Y esto implica ver la llena y la vacía. Esto implica ver la totalidad. Así que cuidado con esta historia. Me parece que ser realista significa ver las cosas tal como son. Positivas las positivas, negativas las negativas, importantes aquellas, no importantes las otras. Esto tiene que ver con la salud más que ninguna otra cosa. Sí, claro. Una pregunta. Recién hablabas de cuando no soportamos la frustración de algo que no podemos lograr, ¿no? Sí. Que eso, bueno, hablabas del adulto sano en eso. ¿Qué pasa cuando no soporto el no poder lograr lo que quiero, pero eso me empuja a seguir intentándolo? ¿Eso es ser sano o no? Es que justamente no estamos hablando de sano en el sentido de la salud o en el sentido de la enfermedad. Estamos hablando de sano en el sentido de sanador, en el sentido de ser capaz de tener una vida sana, no en el sentido de estar enfermo. Nosotros no estamos hablando de enfermedad hoy. Quiero decir, tener una baja capacidad de frustración no es estar enfermo. En todo caso es no haber madurado suficientemente. ¿Es eso enfermedad? No. Pero indudablemente la salud es otra cosa. Ser sano tiene que ver con una historia de madurez.
no con una historia de no estar enfermo. Nosotros no definimos la salud nada más que como el hecho de no estar enfermo, sino, como lo define la Organización Mundial de Salud, como ser capaz de desarrollar todo nuestro potencial. Esta es la salud de la que hablamos. No hablamos de la enfermedad, y no hablamos de la salud como no enfermo, ¿no? Hablamos de la salud desde este lugar. Sí. ¿Tu nombre es? Gustavo. ¿Hay características que identifiquen a una persona, a un adulto sano? Muy bien. Y quien escuche esta pregunta en su casa, ¿cómo puede creer que esto no está preparado y que yo tengo la respuesta escrita en el pizarrón? En realidad, ¿no es maravilloso esto, señora, señor? Esto es fantástico, ¿eh? Los críticos dicen, indudablemente las preguntas están preparadas, porque como si no el doctor tiene la respuesta, en realidad. ¿Cómo puede ser que el doctor sepa contestar lo que pregunta? ¿Sabe qué? Si no supiera contestar, ¿para qué estaría acá? Me pregunto yo. Bueno, pero el caso es que abracadabra, no corte las cámaras, señor director, que esto va a ser un acto de magia. ¡Pop! Contestando las preguntas de características, Gustavo, acá están. Anotada para vos. Vale. Previendo que esta pregunta va a aparecer. Bueno, acá están algunas de estas características, son muchas, y no podemos poner todo. Pero la primera que figura ahí, ¿no? Yo diría la más dolorosa de todas, ¿no? La más grave, las que nos cuesta de alguna manera relacionar con el tema de la madurez, es que el día que seamos maduros, el día que seamos adultos sanos, vamos a tener que aceptar que en la realidad de nuestras vidas vamos a ser abandonados por alguien alguna vez en la vida, ¿sí? Alguien se va a ir, alguien nos va a dejar, alguien no nos va a elegir, alguien se va a morir antes de lo que nosotros hubiéramos querido que se muriera. Ser un adulto significa saber que esto va a pasar. Y de alguna manera no estar deseoso de que pase, pero sí aceptador de que esto va a pasar. Con una conciencia más, inclusive, desde el lugar de ser un adulto sano. Que no solo el otro nos va a abandonar, que también nosotros podemos abandonar a alguien. Que también puede ser que el camino nos separe y que sea yo el que mañana deje los que hoy tenía. Fíjate qué doloroso, ¿no? Qué historia, si fuera así solamente, ¿no? Si esto fuera nada más que la madurez, uno pensaría, ¿quién la querría? Pero de verdad es que una de las características es esta, ¿no? Y como la segunda es que voy a ser responsable de todo lo que hago, de todo lo que digo. Como ser un adulto sano significa declararme responsable de todo lo que hago y de todo lo que digo, entonces no voy a tener más remedio que declararme también ser capaz de sufrir y de gozar. Y saber que esta capacidad es mía, tiene que ver conmigo, y que yo soy capaz de estas dos cosas. Tengo que permitirme estas dos cosas, sufrir o gozar con la misma magnitud. Y para esto voy a tener que conquistar el cuarto espacio, el de poder separar la fantasía de la realidad. Ser un adulto sano significa ser capaz de no confundir lo que es con lo que quiero que sea. Ser capaz de entender que las cosas no son como a mí me gustaría, son como son. Y que por eso voy a tener que trabajar para ello. Y que por eso voy a tener que de alguna manera ocuparme, porque no es lo mismo. Y tampoco voy a vivir engañándome, ¿no? Engañándome que hay una especie de ley de compensaciones magnificente y universal que me va a compensar a mí de todo lo que pasa malo para mí, ¿no? La ley de compensaciones no pasa por ahí. La ley de compensaciones no dice que si algo bueno me pasa, algo malo me tiene que pasar. ¿Escuchó? ¿Escuchó? La ley de compensaciones no dice que a usted le tiene que pasar algo malo por lo bueno que le esté pasando. Lamentablemente tampoco dice que a cambio de esto malo que le pasa, necesariamente algo bueno le va a pasar. Lamentablemente. La ley de compensaciones dice que por todo esto malo que le está pasando a usted, quizás algo bueno le esté pasando a otro. Pero no funciona usted para usted. No viva pensando que la vida lo va a compensar y entonces usted tiene que esperar nada más porque ya ha sufrido suficiente. No viva pensando que si a usted le va bien, entonces tiene que estar temiendo cuando le llegue la compensación. Esto de verdad no funciona así. Y por último, ser un adulto sano es también una mala noticia más, que es darse cuenta que no somos ni invulnerables, que no somos inmortales y que no somos omnipotentes. Y entonces yo digo, si todo esto es ser maduro y ser adulto, ¿quién quiere? ¿No? Claro, si esto es ser adulto, si toda esta lista y esta caterva de catástrofes en realidad significa ser un adulto, ¿quién quisiera ser un adulto? Y en todo caso, ¿para qué? ¿Para qué alguien querría hacer esto? ¿No? Alguien puede decir, no hay otro remedio. Sí que hay otro remedio. Uno puede quedarse infantil, descrecido, inmaduro. Uno puede quedarse aniñado. ¿Cómo no? Y si uno se queda aniñado, tiene las excusas para no transitar todo esto. Entonces ahora les pregunto rápidamente, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de transitar por todo esto? ¿Para qué quiero yo? ¿Para qué quiere el señor y la señora que está detrás de la cámara? ¿Para qué quieren ser un adulto? ¿Para qué le estamos haciendo este programa? ¿Para qué lo estamos tratando de convencer de que sea un adulto? ¿Alguna ventaja tiene que tener? Y el señor nos va a decir. Muy bien, ahí está. Carlos, es una gran ventaja. Por ejemplo, yo tengo el ejemplo de mis padres, que han sido muy sanos y han dejado algo importante en mi vida. Y ahora en esta vida, con 3 hijos, yo estoy tratando de dejar algo, si puedo, más importante. Porque el día que me vaya,
yo sé que a ellos les va a quedar algo bueno y yo me voy a ir tranquilo. Muy bien. Entonces la primera razón es porque solamente siendo un adulto sano, yo tengo conciencia de aquello que puedo dejar, de aquello que puedo traspasar. Solamente siendo un adulto sano, yo puedo darme cuenta que quizás pueda elegir las mejores cosas. Siendo un adulto sano, puedo elegir la vida en lugar de la muerte. Siendo un adulto sano, puedo elegir la alegría en lugar de la pena. Siendo un adulto sano, puedo elegir el dolor y no el sufrimiento. Siendo un adulto sano, puedo de alguna manera encontrar la diferencia que hay entre seguir viviendo y sobrevivir. Así que claro que sí, este es el punto y estas son las razones. Y todavía me queda una más, que posiblemente le vamos a preguntar a Gaby, que está viniendo para acá, y que Gaby sin lugar a dudas, con su preclara historia, nos va a decir para qué le va a servir a ella cuando se transforme finalmente en un adulto sano. No, yo no. A mí no me pongas en A mí no me pongas por favor, te lo pido. Yo ya dije que ni soy adulta ni soy sana, así que estoy adoleciendo en este momento. Alejandra de San Telmo, 32 años, sí pregunta. Dice, yo soy muy perfeccionista y siempre busco que mi vida esté ordenada y encontrarle solución a todo. ¿Es esto ser sano? No, seguramente no. Hay otros sufrimientos que conlleva ser sano, pero ninguno de ellos tiene que ver con el orden. Lo que sí tiene que ver es con ser la gran responsable de tu vida. Y si para ser responsable hace falta ser ordenado, esto será tu tema. La salud tiene que ver más que nada con abandonar la idea de que hay que ser de una determinada manera. Quizás lo que le pase a ella sea que cree que tiene que ser ordenada, que cree que tiene que poner orden, que cree que tiene que hacer o no tiene que hacer tal cosa. Una de las cosas que quizás vamos a usar para poder irnos a un corte es responder a esta pregunta y complementando un poco la respuesta tan emocional y sensible que Carlos nos dio, y te agradezco, Carlos, que lo hayas dicho. Voy a tratar de agregar solamente una cosa y espero que estés de acuerdo. Me parece a mí que ser un adulto sano sirve básicamente para ser el dueño de mi vida, para que yo me transforme en el dueño de mi vida, para no estar colgándome de la vida del otro, para en última instancia descubrir un espacio de libertad, porque solamente en ese espacio puedo dejarle a mis hijos y al mundo todo esto que Carlos dijo, que por supuesto vale la pena dejar. Y en realidad yo le voy a preguntar a Jorge, pero si me preguntara por qué recomendamos este libro, y abro y encuentro un pensamiento así, mira, te digo, tengo la opción de estar en lo cierto o de ser humano. Jorge, ¿por qué lo recomendamos? En principio, Hugh Prater escribió este libro cuando tenía 30 años y yo creo que es uno de los libros más claros respecto de lo que significa el encuentro con uno mismo. Un libro que habla sobre madurez, que habla sobre desarrollo, que habla sobre ser quien uno es y sobre todo un libro con una frescura increíble. De verdad, creo que de todos los libros que hemos recomendado hasta aquí, este es uno de los más importantes porque es fundamental para entender por qué somos quienes somos y lo que hacemos para evitar serlo, ¿no? ¿Con qué nos quedamos del programa de hoy antes de ir al cierre que hoy tiene? Bueno. A mí me parece que nos quedamos básicamente con algo que no sé si se puede recibir de detrás de la pantalla, pero que es muy claro aquí, que es lo que sucede cuando uno transita el camino hacia la madurez. Que se produce una cosa de una sensación de estar vivo, una sensación de una energía personal que nos compete y que somos capaces de transmitir, que es lo que se veía en el corte, ¿no? Donde todos estábamos de verdad muy eufóricos, muy contentos y sobre todo muy excitados, porque nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo en esa dirección. Creo que volverse un adulto sano y maduro, aunque sea con el costo que tiene el darse cuenta de algunas cosas desagradables, como que por ejemplo no hay más amores incondicionales, aunque sea con este costo, me parece que nos llena de esta energía que tiene que ver con el dar, que venimos diciendo que es lo más importante, ¿no? Bueno, ahora sí, nuestro momento de despedida, hoy con una poesía. Sí, vamos a pedirle ayuda al poeta argentino Hamlet Lima Quintana, porque me parece que él, cuando habla de la vida, nos da, sin querer, algunas raíces y algunas pistas para esto, ¿sí? Lima Quintana tiene escrita una poesía en su libro Antología Poética que se llama La vida irrepetible, donde él dice: de aquí para adelante habrá que estar atento, no perder ni un momento, ni un día, ni un instante. Lo de ayer no es bastante, aunque haya sido un buen intento. La historia repetida construye lo terrible en un cerco temible de angustia compartida. Siempre ha sido la vida un acto irrepetible. Por eso el pensamiento debe andar más aprisa. Hay que defender la sonrisa, cuidar los elementos. No hay que complicar los cuentos, ni el alma de la risa. Y si la vida pasa con repetir los días, hay que cambiar las melodías, cambiar los cantos, la argamasa, hacer una nueva casa con milagros, con alegrías. Porque me he dado cuenta que todo es previsible, lo incierto o lo posible, el hijo y la placenta, porque la vida inventa, pero sin lugar a dudas es irrepetible. Gracias.